Lo que vas a ver a continuación no es un top. Aquí no habrá puestos, ni rankings, ni tampoco comparaciones. Estos son 3 episodios separados por décadas, países y misiones distintas, pero unidos por algo mucho más inquietante. Ocurrieron de verdad, lejos de la Tierra, donde el error humano y el fallo técnico no perdonan y donde la frágil mente tiende a enloquecer ante el universo. En el espacio no existen los rescates inmediatos, ni los testigos, ni las segundas oportunidades. Lejos de casa, cada decisión, cada silencio y cada anomalía se magnifican cuando solo te separa del vacío una capa de metal y vidrio. Astronautas entrenados durante años descubrieron que, aún con preparación extrema, la mente puede quebrarse cuando comprende que está completamente sola ante algo mucho más grande que ella. Estas historias reales te darán mucho en qué pensar, sobre todo esta noche antes de ir a dormir, porque no hablan de monstruos ni de ficción, sino de algo mucho más perturbador: el horror existencial, lo frágil que puede ser la conciencia humana. El 16 de julio del año 2013, durante una caminata espacial de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional, el astronauta italiano Luca Parmitano notó algo que no encajaba. Al principio fue apenas una sensación de humedad detrás de su cabeza, algo que en un principio atribuyó al sudor, porque en el espacio el cuerpo transpira incluso más que en la Tierra. Pero esa teoría duró poco. De hecho, muy poco. Parmitano descubrió que no era sudor. Eso que sentía detrás de la cabeza era agua. Agua que siguió acumulándose. Por la falta de gravedad, el agua no descendía. Flotaba adherida a su piel, deslizándosele lentamente. ¿Tú crees que sería incómodo que agua fría se te deslizara por la nuca y bajara a tu espalda? A Parmitano le sucedió, solo que el agua se le deslizaba lentamente hacia los oídos y los ojos en gravedad cero. Pasaba que el sistema de refrigeración de su traje había fallado. Esta agua, entre comillas, era usada para regular la temperatura corporal, pero ahora se estaba filtrando dentro del casco. Como dije antes, en microgravedad no hay drenaje. El líquido no cae, se te pega al rostro. Fue así como Parmitano empezó a perder primero la audición, luego la visión. Su nariz y su boca quedaron parcialmente cubiertas de este líquido. Cada respiración se volvía una lucha consciente y constante por el oxígeno vital, porque cada respiración ahogaba a Parmitano. Imagínate la situación. Era posible ahogarse sin dejar de respirar aire.
Su situación se convirtió en una pesadilla vuelta realidad, porque además nadie podía ayudar a Parmitano. Desde tierra, el control de misión percibió la urgencia, pero no podía ver lo que Parmitano estaba viendo. El astronauta italiano, casi ciego, tuvo que orientarse, escucha bien, de memoria, tocando barandillas, siguiendo instrucciones por radio, que, recuerda, apenas podía oír, porque los oídos le dolían mucho cuando entraba agua, y no podía hacer nada al respecto, no podía meterse el dedo para secarse. Te hago una pregunta. Si de repente te quitaran toda la visión, ¿podrías saber dónde está cada cosa en tu habitación y en tu casa? Por esto es que los astronautas tienen la fama que tienen. Parmitano tuvo que hacer eso mismo literalmente, caminar a ciegas y con una incomodidad terrible en la Estación Espacial Internacional, solo. El astronauta declararía que el pánico más grande no era la idea de morir, sino la idea de perder la conciencia sin poder avisar a tierra. Imagínate semejante sensación del deber. Si Parmitano se desmayaba, nadie lo sabría a tiempo. Se moriría ahí, ahogado, boqueando. El tipo dijo sentir agua subiendo lentamente por el interior del casco, mientras él flotaba sobre la tierra. Esto alteró de por vida su forma de percibir el peligro. Fue la certeza de que el espacio podía matarlo de muchas formas imprevisibles y en silencio. En su caso, no por una explosión ni por un impacto, sino ahogado lentamente, sin que nadie lo ayude. Parmitano, que describió esta como por muchísimo la peor experiencia de toda su vida, nunca volvió a ser el mismo. El tipo adquirió fobia a las fuentes de agua, e incluso hoy día una lluvia lo puede hacer entrar en crisis. El espacio se había quedado con un pedazo de él arrancado. Se había quedado con su mente. Pregunta para la audiencia. ¿Tú podrías ser astronauta? Skylab 4 fue la misión más larga realizada por Estados Unidos hasta ese momento, junto con la NASA. Fueron 84 días en órbita, 3 astronautas encerrados en una estación que previamente había sufrido daños. Iban a hacer labores de reparación. Pero pasa que desde el inicio, desde el día 1 de esos 84 días en órbita que debían pasar, la carga de trabajo fue extrema. Todo el día eran experimentos, reparaciones, observaciones solares, etcétera, etcétera. El ritmo de trabajo que le habían impuesto desde la NASA era simplemente inhumano. Los registros oficiales hablan de fatiga acumulada en los astronautas, siguiendo por desorganización y tensiones con el control de misión. Es decir, los astronautas desde arriba se peleaban con la NASA por radio. Esto llevó a que durante varios días las comunicaciones se volvieran mínimas. No hubo un apagón total de comunicación, pero sí algo más inquietante aún. La tripulación empezó a priorizar su supervivencia mental sobre el cronograma terrestre. Redujeron tareas,
cerraron comunicaciones no esenciales, pues se pelearon tanto con la NASA desde la radio que no querían saber nada de ellos. De hecho, uno de esos 84 días de misión se tomaron un día completo para observar la Tierra en silencio a modo de protesta. Esto llevó a que, con el tiempo, surgieran rumores. Se habló de huelga, de motín, de una tripulación al borde del colapso. Uno no imagina que semejantes situaciones ocurran en la NASA, y más durante una misión con trabajadores flotando en órbita. Trabajadores que por supuesto son ni más ni menos que astronautas. Entrevistas posteriores confirmaron algo clave. Las provisiones, el descanso y la carga psicológica estaban mal calculadas en la misión. El sistema asumía que los astronautas podían rendir como máquinas. Spoilers, no podían. Ni siquiera ellos, gente entrenada en la cumbre de sus habilidades mentales y físicas por igual. En versiones no oficiales, es decir, nunca confirmadas, pero tampoco nunca negadas, se habló de discusiones muy graves, de paranoia creciente entre los astronautas, de pensamientos oscuros inducidos por el encierro y la falta de control. Los rumores de un motín persistieron, aunque obviamente eran silenciados por la NASA. Incluso se habló de que aquella tripulación estaba en riesgo de inanición si no era rescatada de emergencia. Inanición, es decir, en riesgo de morir de hambre. Así de mal planificaron la misión, lo creas o no. En un reporte clasificado, uno de los tripulantes, con el tiempo, a pesar de todas las cláusulas que se le hacen firmar para guardar silencio después de la misión, llegó a confesar que, junto a los otros astronautas, allá arriba, encerrados, se plantearon hipótesis de canibalismo. Ya sea mediante sacrificar a un integrante, ya sea mediante extirpar la extremidad de un astronauta. Y todo debido a errores de cálculo con las raciones y a problemas de conservación. Así que si algún día te enfadas en tu trabajo por la falta de organización, por la estupidez ajena y la falta de profesionalismo de los demás, acuérdate que esto pasó en nada menos que la NASA durante una importantísima misión. El motín en el Skylab se propagó en todas partes, porque tocaba un miedo profundo. ¿Qué ocurre cuando un grupo de humanos queda aislado, sin comida, exhaustos y encima sin garantías de rescate? Es decir, con la espada de Damocles encima, en un 50% de probabilidades de que te vas a morir. Los astronautas de Skylab 4 regresaron todos, porque claro, son astronautas, seres humanos muy especiales. Pero la NASA jamás volvió a planificar una misión larga sin replantear el factor psicológico y sin enviar más raciones de las necesarias. En febrero del año 1984, Bruce McCandless se convirtió en el ser humano más aislado que haya existido jamás.
Salió del transbordador espacial Challenger usando una unidad de maniobra sin cable. Es decir, ninguna cuerda, ninguna conexión física, nada que lo sujetara. McCandless solo tenía pequeños propulsores y el vacío. ¿Tú te atreverías a salir a explorar el espacio así? Con un propulsor cuyo combustible se podría acabar, ni bien hagas el más mínimo cálculo errado. Las imágenes de McCandless dieron la vuelta al mundo. Un hombre flotando frente a la Tierra. Pero lo que no se ve en las fotografías es el riesgo. La unidad que el astronauta llevaba puesta funcionaba con nitrógeno comprimido. Cualquier fallo prolongado significaba deriva irreversible en el espacio o, quién sabe, entrar en la Tierra y morir de manera horrible. McCandless tenía que saber muy bien cómo manejar ese maldito aparato. En un momento de la maniobra, McCandless experimentó una anomalía de control. Fue solucionable, pero suficiente para que la distancia aumentara unos metros más de lo previsto. Es decir, el tipo se alejó unos metros más de lo previsto. Si esto en un videojuego te estresaría terriblemente al punto de apagar el juego, imagínatelo a él. McCandless describió una mezcla de emociones contradictorias en ese momento de riesgo. Primero, terror puro. La certeza matemática de que nadie podría alcanzarlo si algo salía mal. Luego, algo inesperado. McCandless sintió una calma profunda. La percepción súbita de que no había ruido, ni peso, ni urgencia, solo existencia. Más tarde, McCandless diría que fue una de las experiencias más intensas de su vida, durante la cual incluso escuchó en todo su cuerpo, estas fueron sus palabras textuales, una voz que decía: eres el universo. Algunos psicólogos espaciales han señalado que este tipo de calma puede ser una respuesta extrema al estrés, la mente protegiéndose del pánico. Pero McCandless lo niega. Él no solo habló de voces que se comunicaban con él, sino también de una sensación de paz muy profunda y una disolución del ego, de no sentirse separado del entorno. Por segundos no quiso moverse. Por segundos. Dice que incluso sintió deseos de alejarse de la nave. No por el deseo implícito de morir, sino por reunirse con eso que le hablaba. Pero sus espantados compañeros, tras varios esfuerzos por radio, varios gritos, rompieron su trance. McCandless volvió, pero dejó una advertencia implícita. El espacio no solo pone a prueba la tecnología, pone a prueba tu cabeza. Muchos marinos dicen que, a bordo, durante largas semanas, algunos que se quedan viendo mucho tiempo al mar sienten la tentación mortal de saltar. En la NASA dice que a McCandless le sucedió algo parecido, pero él dice que no, que era algo más. Hago una pregunta a la audiencia.
De nuevo, ¿crees tener lo que se necesita para ser astronauta? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.